Eh, Vamos a empezar el día de hoy con esta disertación acerca de esta frase tan común que se llama conócete a ti mismo. Ujú. O a ti misma. Eh, Uno de los elementos más fundamentales, de los pilares en la vida de un ser humano, es el que conozca su interioridad, pero conozca también su entorno. Uh-huh. Hay un texto muy famoso que quizá hayan escuchado que se llama Así hablaba Zaratustra, de un autor alemán llamado Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, o Nietzsche, o como le quieran decir. Y ese libro cuenta la historia de un personaje que se llama Zaratustra, que se va a meditar a un lugar apartado. Entonces, cuando medita, llega un momento en que él se da cuenta en esta soledad, en este lugar en donde estaba solo, aislado completamente del mundo, él cree que ha encontrado una gran verdad, la gran verdad, ¿no? Entonces decide bajar al mundo para expresar esta verdad que él había encontrado. Y en el transcurso de su descenso hacia el mundo habitado, digámoslo, Zaratustra se va encontrando con una serie de personajes. Y en el encuentro con esta serie de personajes, Zaratustra se va dando cuenta que conforme pasa el tiempo y se va encontrando con ellos, en realidad no ha entendido mucho, ¿no? Y se da cuenta que el gran conocimiento se da cuando estás en contacto con el otro. Hay veces que queremos tener un lugar completamente fuera de cualquier ruido, un lugar apartado, un lugar donde nadie nos moleste, que no nos preocupemos por nada. Uh-huh. Y que en ese lugar vamos a poder sentirnos seguros, sentirnos a gusto. Sin embargo, si nosotros hiciéramos eso, cuando regresemos a nuestro ámbito común, cuando regresemos a nuestro ámbito de acción habitual, pues nos vamos a dar cuenta que en realidad poco hicimos. Uh-huh. Es como cuando a veces vamos a un ritual, del que sea, que nos sentimos muy en paz, te das la mano con el otro, tienes sentimientos muy elevados de compasión, de empatía, pero cuando salimos de ese lugar nos dura 3, 4 horas y somos los mismos que antes. En los grupos de meditación es muy común, muy común, que si nuestra creencia, por ejemplo, es el budismo, hagamos las postraciones hasta el Buda Sakyamuni, hagamos una meditación dedicando el mérito especialmente para tal situación, y estamos en una profunda concentración y estamos 3, 4 horas. Hay lugares en donde se hacen retiros de meditación, ¿no? De días. Entonces hay 3, 4 días de meditación o más y meditas 10, 12 horas diario, ¿no? Nada más hacen una pausa para comer, para asearse, y es meditar y meditar y práctica tras práctica tras práctica. Es pesado para los que es un primer acercamiento. Nosotros hace tiempo hicimos un retiro holístico en el centro y las gentes que fueron, pues lo disfrutamos mucho. Fue todo un reto hacer ese retiro. Hicimos un retiro de un día nada más y ahí estuvimos trabajando cerca de 12 horas, si no recuerdo mal. Entonces dábamos una conferencia
Hacemos meditación, conferencia, meditación, terapia, conferencia, meditación, terapia. Y en aquel entonces lo hacíamos con una maestra de yoga, ¿no? Que era una maestra muy dinámica, muy buena. Y estuvimos 12 horas así. Pero para las personas que no están acostumbradas es muy pesado. Es muy pesado tener una lógica así de trabajo interno. Se vuelve muy pesado. Entonces, cuando uno está en una dinámica de esta naturaleza, uno piensa y siente diferente, ¿no? Te sientes más calmo, te sientes más proactivo, te sientes más compasivo, quieres hacer muchas cosas, te sientes relajado, te sientes bien, optimista respecto a la vida. Pero cuando ya van pasando las horas o van pasando los días, pues te vas dando cuenta que somos los mismos, ¿no? Que estamos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes. Entonces, a lo que voy es que el desear estar en un lugar ideal para poder hacer un trabajo introspectivo no es lo mejor, de acuerdo a la perspectiva del sistema aquí. No es lo mejor. Lo mejor es el que uno realice ese trabajo introspectivo de comprensión, de autocomprensión interna, interior profunda, a través de la convivencia diaria. Porque los demás se vuelven nuestros maestros. Por ejemplo, si tenemos unos jefes que son iracundos, impacientes, ¿no? Que son desconsiderados, en ese momento ellos se vuelven nuestros maestros, ¿no? Para no ser así. Porque si de alguna manera nosotros lo vemos afuera, es porque nosotros también lo tenemos dentro. Entonces, el ver en los demás el reflejo de eso que nos molesta es porque yo también lo tengo. Entonces yo tengo que hacer lo posible por comprender eso y poder eliminarlo de mi vida. Hay también creencias, escuelas, filosofías, teorías que piensan que el autoconocimiento tiene que ser algo muy complicado, o tiene que ser algo muy difícil, o tiene que ser algo que no te va a alcanzar esta vida, sino que necesitas miles y miles de vidas. Cuando no es así, hay, los propios maestros lo dicen, personas que han hecho una gran labor de autoconocimiento en una sola existencia humana, ¿no? Entonces, lo más importante, más allá de lo que escuchemos acerca del autoconocimiento, es, en primer lugar, tener una motivación sincera, una motivación compasiva, una motivación de por qué quiero esto de autoconocerme. ¿Qué sentido tiene autoconocerme? Yo hace años conocí a una compañera en una facultad de Derecho que decía que ella prefería no pensar y prefería no conocerse y no reflexionar. Dice, es que cuando piensas mucho o cuando reflexionas mucho, sufres. Y ella decía que prefería vivir en satisfacer lo que ella quería, ¿no? Lo que ella deseaba. Sin embargo, el autoconocimiento nos va a dar algo que no nos va a quitar nada, ni siquiera la muerte, que es la conciencia. El autoconocimiento a un ser humano lo que le otorga es conciencia de lo que es, de lo que somos, del sentido de nuestra vida, de dónde venimos, en dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos, cuáles son las premisas de nuestro entorno, cuál es la manera en que nos vinculamos con todo lo que existe. Encontrar una felicidad. Una felicidad no significa que uno esté saltando de júbilo todo el tiempo.
felicidad. El Buda Maitreya dice que la felicidad tiene que ser permanente. Yo en mi estado actual me cuesta comprenderlo de esa manera. Yo por ahora creo que la felicidad es el trayecto y la actitud de tu vida, ¿no? Creo que si nosotros aprendemos a tener un trayecto favorable, un trayecto equilibrado, ¿no? Y como dice Mario Benedetti, procurar evitar que la tristeza, que los diagnósticos desafortunados nos quiten la alegría, hay que procurar siempre conservar nuestra alegría. Yo creo que eso es muy importante. Imagínense, el Dalai Lama, ¿cuánto sufrimiento no ha visto en el pueblo tibetano, ¿no? Ante esta mal llamada revolución cultural del gobierno chino y todas las atrocidades que sufrió el pueblo tibetano y sigue sufriendo. Y el Dalai Lama aún así sonríe. Alguna vez le preguntaron que si él odiaba a los chinos y él decía que no odiaba al pueblo chino, simplemente que no estaba de acuerdo con las acciones que hacían, ¿no? Decía, no los odio, estoy en contra de lo que han hecho y de lo que hacen. Entonces, es en el contacto con los otros donde vamos a comprender muchos aspectos de nuestra vida. Si nosotros queremos ir a una montaña alejada, como lo que les decía al inicio Zaratustra, o si queremos nosotros ir a un lugar completamente apacible, a meditar, a relajarnos, pues vamos a tener una aparente mejoría, una aparente estabilidad. Pero cuando salimos vamos a regresar igual. Por ejemplo, en el caso de las adicciones, hay algunos centros muy costosos donde las personas tienen tratamientos, se van a un lugar aislado o en contacto con la naturaleza, etc. Se les dan terapias de relajación, de meditación, terapia psicológica, ¿no? Entonces, estas personas pues se sienten bien estando ahí, ¿no? Pero la cuestión es que cuando salen, por lo regular se recrudece su problemática, ¿no? Yo he tenido varios pacientes que han provenido de esa experiencia. Entonces, no hay que esperar a que... ¿Qué esperamos para sentirnos bien? Para estar felices. ¿Qué esperamos? Tener dinero, tener una persona, no tener una enfermedad. Parte de las nobles verdades es que si tenemos cuerpo físico, el cuerpo físico va a enfermar. ¿Qué es lo que necesitamos? Un auto. Alguna vez conocí a un terapeuta que decía que estaba sufriendo mucho y yo le digo, ¿pero por qué sufres? Y me dice, es que estrellé mi carro y ahora necesito otro, entonces ya no sé qué hacer, ¿no? Y para él no tener un carro, una camioneta quería. Era una enorme desgracia, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pregúntate a ti misma, a ti misma. ¿Qué necesitamos para sentirnos plenos y felices ahora, aquí en este instante, en este momento? Que no exista la pandemia, que no tenga miedo, que no tenga miedo al futuro, incertidumbre. Y cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, podemos engañar a cualquiera menos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando somos sinceros y decimos, no, la verdad dice esto por ignorancia, o por egoísmo, o porque quería sentir placer por tal cosa, ¿no? Por comer o por beber. Y somos sinceros con nosotros mismos. Es difícil que alguien emprenda una cruzada sincera, honesta y entregada para el autoconocimiento interior profundo. Es muy complicado, muy, muy complicado. Hay muchas escuelas y tradiciones que hablan de eso. Hay algunos que nos cansamos, hay algunos que nos confundimos. Y hay otros, por ejemplo, como es mi caso, que toman su propio camino, ¿no?
Yo en lo personal, a mí nadie me han dado mucho, hay muchos maestros que me han dado mucho y he aprendido mucho, pero esta vereda del sistema aquí, este sistema de mejora avanzado y de la meditación aquí y de lo que hacemos, es un camino que va mucho en solitario. A nosotros lo que nos respalda no es un papel nada más o, o una etiqueta. Lo que nos respalda son los beneficios, la confianza de la gente. Eso nos respalda. Entonces, yo en lo personal tengo mi propio camino, ¿no? Tengo mi propia vereda. Entonces, como meditador en esta etapa de mi vida, lo que me toca en mi proceso de autocomprensión es caminar así, ¿no? No adherido a una ideología o una religión necesariamente, aunque las amo y las respeto, pero no adherido a ellas, sino con mi propio camino. En el budismo hay monjes que se vuelven ascetas, ¿no? Se vuelven algunos ermitaños. Entonces siguen siendo monjes, pero no se encuentran junto con toda la sangha, que llaman, ¿no? Junto con toda la orden de, de monjes, sino que salen al bosque o salen a la intemperie a meditar en donde puedan, y porque ese es su camino, esa etapa de su camino es así, es solitario. Hay una película que les voy a recomendar mucho que se llama Samsara, así se llama, Samsara, el discípulo, ese es el subtítulo. Digamos que tú tienes una situación y tú quieres rastrear las causas, orígenes de esa situación. Digamos, por ponerte un ejemplo, digamos que tienes un problema económico. Entonces tú quieres cuál es el origen de ese problema económico. Puede ser que no hayas invertido, que te hayan defraudado, etc. Pero ¿cuál es la causa de eso? ¿Cuál es la causa que hay detrás de todo eso? Entonces, cuando uno aplica el sistema aquí, uno puede acceder a las cosas más profundas de la situación a nivel energético, a través de algo que se llama o llamamos memoria celular, porque las células tienen memoria. Bueno, entonces, digamos que tú aplicas la técnica a través de un procedimiento muy sencillo y te das cuenta que tu problema de dinero es porque tú defraudaste a una persona financieramente en vidas anteriores. Y eso puede sonar completamente descabellado, ¿no? Completamente fantasioso, fanático, ilusorio. Sin embargo, cuando haces ese cambio en el cuerpo a través de enviar energía a ciertas partes del cuerpo para borrar esa información y la persona mejora, pues entonces quiere decir que no estabas loco, ¿no? Que quiere decir que la información a la que accediste fue precisa. Voy a poner un ejemplo que creo que detalla más lo que intento decir. Hace tiempo, un terapeuta, bueno, pseudoterapeuta, por cierto, bueno, es otro tema, desesperado fue en la noche a buscarme a casa. Él nunca lo hacía porque como se dedica a las terapias y es muy orgulloso, pues por lo regular pues no iba a pedirme asistencia a mí. Sin embargo, ante su desesperación, porque su pareja tenía un fuerte dolor abdominal en el abdomen, en el bajo vientre del lado derecho, tenía un fuerte dolor, fuerte dolor. Esto que les digo tiene como 7 años, ¿no? 5 o 6 años. Y me dice, oye, es que quiero ver si puedes ayudar a mi pareja porque tiene este dolor, ya la llevamos con la ginecóloga, pero pues no, ya que tiene. Y pues me han dicho que tú aplicas una técnica que es muy buena y quería ver si me podías ayudar, ¿no? Y esta persona estaba desesperada, ¿no? Angustiado. Entonces, recuerdo que le dije que lo podíamos hacer a distancia, pero si quería, pues podíamos ir a ver a esta persona.
Entonces fuimos y sí, la persona estaba acostada, si no recuerdo mal, y por fortuna su situación era de muy pocas causas. Y la causa de su problema era porque unos familiares que tuvo en vidas anteriores querían resolver un dolor que ellos tuvieron en el pasado. Entonces lo que querían era que alguien se lo resolviera en el mundo físico. Entonces para eso lo que suelen hacer es colocar ese dolor o esa molestia en un descendiente que tenga cuerpo físico. Suena rarísimo, lo sé, rarísimo. No, lo importante es el resultado. Ahí les va. Entonces le dije, ¿no?, a esta persona, no le dije lo que les estoy diciendo ahora, le dije que, bueno, había una situación antigua, fuerte, pero que íbamos a borrarla de su cuerpo e íbamos a mandar información diferente a su organismo. Entonces lo hicimos y en 3, 4 minutos ya el dolor desapareció por completo. Obviamente le sugerimos que diera seguimiento a esa situación médicamente con la ginecóloga, aunque sintiera esa gran mejoría, y listo. Entonces aquel pues, se queda muy sorprendido y, y bueno, se quedaron maravillados de la técnica y bueno, ya después me enviaba gente y bueno. Entonces, yo no le dije nunca qué pasaba en su organismo, nunca le dije eso. Simplemente se paró, envié energía a algunas partes de su cuerpo y le dije, a ver, prueba a ver si ya te duele o ya no te duele tanto. Y hasta que dice, no, el dolor desapareció por completo. Ok, perfecto. Ese es el resultado que legitima que la información a la que accedimos fue real.